Bienvenidos amigos y amigas a la secuencia Invitación a la Paz. Comenzamos centrándonos, enfocando nuestra mente en el presente, estableciendo una intención. Y poco a poco movemos las manos lentamente hacia los pies para el primer contacto, separando un poco nuestras rodillas. Comenzamos el palming, alternando peso de una mano a la otra, dirigiendo el peso hacia los lados y hacia el centro del cuerpo. Paulatinamente, muevo mis manos hacia los talones y comenzaré a caminar hacia arriba, hacia las piernas. Y aquí comienzo a caminar alternando peso, moviéndome cuidadosamente como un gato, masajeando los músculos de la parte interna de la pierna junto al hueso. Y subiendo un poco más, voy a realizar unos círculos sobre el hueso de la rodilla, sobre la rótula. Y voy a continuar caminando hacia arriba. Es importante que nos movamos suavemente. Estamos en el comienzo del masaje, así que realmente no necesitamos hacer nada intenso. Solo estamos saludando al cuerpo, pidiendo permiso. Buscando apoyo, me muevo ligeramente hacia arriba y llevo mis manos sobre el vientre, solo acompañando la respiración. Es un primer contacto con el abdomen, con el centro del cuerpo, con el cerebro emocional. Vamos a seguir la respiración durante unos momentos. Y de aquí muevo las manos sobre los huesos de la cadera, sobre las crestas ilíacas, que ligeramente voy a presionar hacia abajo, hacia un lado y a otro. Voy a balancear de un lado a otro con mi peso, sintiendo la movilidad y la flexibilidad de la cadera, observando si hay alguna diferencia, alguna resistencia entre un lado y el otro. Y comienzo a bajar con las manos suaves, usando el mismo camino por el que he subido. Aquí vuelvo a cambiar mis piernas y realizo otros círculos sobre el hueso de la rodilla, quizás en una dirección contraria a cuando lo realicé cuando estaba subiendo.
Terminamos bajando, deshaciendo el camino por el que hemos subido, llegando hasta los pies, los tobillos. Voy a enderezar mi espalda y agarro sus tobillos. Levanto ligeramente y me acerco un poco más a mi compañera. Coloco la planta de su pie perfectamente apoyada sobre mi abdomen, que no quede espacio. Y si es necesario, separa ligeramente tus rodillas para hacer más espacio para las piernas. Desde mi centro comienzo a avanzar, empujando y transmitiendo este movimiento hasta su cabeza y dejándome caer hacia atrás y estirando. Quiero que observes cómo estoy transmitiendo este movimiento a lo largo de todo su cuerpo, desde los pies hasta la cabeza. Y nos sirve para dar un poco de espacio a las vértebras que sostienen el peso, a las vértebras lumbares especialmente. Así que vamos a estar dándole un pequeño respiro a la columna vertebral. Es un ejercicio muy indicado para personas con problemas de ciática, ya que les puedes producir un gran alivio simplemente realizando este movimiento. Voy a terminar el ejercicio haciendo un último estiramiento. Fíjate cómo coloco mi cuerpo, cómo uso mi peso, cómo mantengo mis brazos activos para tener más control sobre esta técnica. Y aquí voy a cambiar el agarre de mis manos y voy a colocar sus dos piernas sobre una mano. Voy a colocar la mano así, de forma que sus tobillos caen entre mis dedos. Así tengo un buen agarre para poder moverme. Buscando apoyo, voy a moverme hacia el lado de su cuerpo y voy a traer sus dos piernas sobre mi pierna, de forma que quedan descansando sobre mi muslo. Empujo ligeramente hacia abajo las piernas, muevo ligeramente hacia atrás y consigo levantar la cadera del suelo, de forma que queda separada del suelo. Y moviéndome desde mi centro de gravedad, transmito este movimiento de péndulo, este mecimiento, que tiene como resultado aliviar la zona lumbar, porque estamos básicamente suspendiéndola como si estuviera sin gravedad. La técnica puede funcionar diferente en diferentes tipos de cuerpos, dependiendo de si son más grandes o más pequeños que el tuyo. Así que tienes que ajustar tu cuerpo o simplemente decidir si esta técnica es apropiada para esa persona. Aunque personalmente te puedo decir que de momento nadie se ha quejado de esta técnica y a la gente le suele gustar mucho, así que vale la pena intentarla. Aprovecho este momento para respirar, para ponerme recto, para conectar con mi compañera y suavemente devolver la cadera en el contacto con el suelo. Enfocándome hacia su cuerpo,
Voy a traer mis manos sobre sus hombros, entre la franja entre el pectoral y el hombro. Y continúo caminando, trayendo peso de una mano a la otra, masajeando esta línea entre el pectoral y el hombro, dando un poco de relajación a esta zona. Y manteniendo los hombros bien enraizados con el suelo, de forma que una de mis manos siempre mantiene la presión, la presencia. Camino un poco hacia los brazos, ligeramente, la parte superior del bíceps. Observa que durante todo este ejercicio he mantenido mis brazos rectos para usar mi peso y no usar la fuerza de los brazos. No significa que los brazos no tengan que estar activos, pero simplemente no hay que presionar. Para continuar, voy a sacar una de sus piernas de la ecuación. La pierna que está más alejada de mí, la vuelvo a traer al suelo y avanzo mi pie hacia el otro lado del cuerpo. Y me voy a enfocar en el brazo que tengo enfrente, el brazo contrario de la pierna que estoy soportando. Mantengo una mano sobre el hombro y la otra mano comienza a caminar desde la cadera hacia arriba, siguiendo las líneas del brazo. La mano del hombro se mantiene siempre en el mismo punto, pero la mano del brazo se va moviendo. Manteniendo siempre la presión, el peso sobre una mano. Nunca vamos a dejar ir esta sensación de presencia, de conexión. Intenta no levantar tus manos demasiado del cuerpo para que se mantenga esta sensación de contacto constante. Voy a hacer un estiramiento de brazo. La mano sobre el hombro va a estirar hacia un lado con el peso y la mano de la muñeca va a ir en la otra dirección, produciendo un estiramiento longitudinal de los músculos del brazo, del codo, creando espacio. Compruebo que el brazo ha quedado bien relajado, que la persona está dejando ir. Y si es así, vamos a cruzar el brazo sobre el pecho y llevarlo hacia el otro lado para entrar en la espalda, elevando ligeramente el cuerpo, trayéndolo hacia una lateralización. Y con mis dedos puedo masajear los músculos paravertebrales, creando una ola entre ambos lados. Comienzo estirando de la cintura para transmitir el movimiento y termino la ola estirando desde el omóplato hacia mí, moviéndome desde mi cuerpo, desde mi centro, transmitiendo esta sensación de fluidez y de conexión. Puedo incluso intentar hacer un pequeño ajuste vertebral, dando un poquito de rotación y un pequeño impulso osteopático con mucha suavidad. Para terminar, realizo unos círculos más sobre el hombro, sobre toda esta articulación.
Voy a traer de nuevo el omóplato al suelo, colocando mi mano por dentro. Estiro el brazo y empujando sobre el hombro deslizo mi mano, dando un último masaje, un último estiramiento al brazo en esta posición. Bien, y desde aquí yo ahora tendría que cambiar y hacer todo en el otro lado, pero esta parte de la práctica os la voy a dejar a vosotros para que la hagáis en vuestro propio tiempo, porque de otra manera si lo demuestro en el vídeo tendría que daros la espalda, así que os dejo el otro lado para vosotros. Aquí me voy a sentar cómodamente sobre mi pierna y voy a realizar un suave masaje abdominal. Abdominal realizando este movimiento de ola, moviendo todas las vísceras, todo el contenido abdominal, como si fuese una masa, como si estuviésemos amasando pan, trabajando con el talón de la mano y con las puntas de los dedos de la otra mano. Realizamos este movimiento de empujar y recoger. Puedes progresivamente aumentar la intensidad en cada movimiento. No se trata de realizar un masaje abdominal profundo en este punto. Es simplemente un primer contacto. Cambio el movimiento de mis manos para realizar un movimiento circular. En este caso, moviéndome en el sentido contrario de las agujas del reloj, pero también podría moverlas en el otro sentido, en el sentido de las agujas del reloj, lo que puede ayudar en el movimiento del intestino grueso para facilitar con el estreñimiento o la constipación. Termino acompañando su respiración por unos instantes. Y para salir de aquí agarraremos el tobillo, traemos la pierna y la rodilla hacia adelante. De esta manera podemos salir fácilmente buscando apoyo. Salimos y devolvemos su pierna de nuevo, la volvemos a colocar sobre la colchoneta. Y en este momento, si tú quieres hacer el otro lado, deberías ir a la otra pierna. Pero yo voy a terminar esta demostración moviéndome hacia la parte superior de la cabeza y vamos a terminar la secuencia realizando un masaje sobre la zona de los hombros, del cuello, de la cabeza, hacia abajo, separándolos de la cabeza, creando espacio entre su cuello y su hombro, estirando los músculos del cuello. También muevo mis manos ligeramente hacia la zona pectoral. También quiero presionarla hacia abajo, masajeando el pectoral por debajo de la clavícula. Voy a mover mis manos a la parte posterior del cuello y voy a ir realizando rotaciones, ligeramente estirando el cuello hacia arriba, la cabeza hacia mí, con mis dedos tocando los músculos que están a los lados de la columna, al lado de la espina vertebral.
Y poco a poco muevo mis dedos hacia el occiput. Es esta esquina entre el cráneo y el cuello. Y realizando círculos voy a masajear toda esta zona. Respirando, trabajando relajadamente. Estirando el cuello de mi compañera para moverme hacia las mandíbulas, hacia los músculos de la masticación, músculos que también suelen agarrar bastante tensión, y realizo círculos con mis dedos, presionando ligeramente, buscando diferentes puntos y sobre todo sintiendo lo que hay bajo mis dedos. Si hay alguna zona en la que puedo sentir más tensión y necesita un poquito más de atención para moverme al lado de los ojos, sintiendo esta musculatura de las sienes, que también masajeo haciendo suaves círculos con mis dedos. Vamos a hacer algunos círculos a las orejas, agarrando totalmente la oreja con mi mano. Realizo círculos, lo cual facilita entrar en un modo parasimpático al receptor, un estado de relajación profunda, de homeostasis. Es un ejercicio que puedes hacer contigo mismo. Si no puedes dormir una noche, puedes hacerte círculos en las orejas por unos minutos y vas a notar cómo se relaja tu mente. Voy a estirar la frente, las cejas. Comienzo a hacer un poco de masaje sobre el cuero cabelludo, como si estuviese dando champú. Poco a poco masajeando todo el cabello, todas las partes de la cabeza. Simplemente dando un masaje agradable y relajante, sin necesidad de presionar el cráneo. Para terminar, voy a cubrir sus ojos por unos momentos, manteniendo mi mano sin tocar la cara, como a 2 centímetros. Y nos quedamos aquí por unos 20 segundos, disminuyendo ligeramente la cantidad de luz que la persona percibe, cual contribuye también a este estado de relajación. Vamos a salir y a despedirnos saludando a nuestra compañera. Muchas gracias, espero que os sea de utilidad y no olvides suscribirte al canal. Muchas gracias.